No conquistaron planetas, los borraron. Cada transmisión que advertía de su aproximación terminaba con las mismas 3 palabras: corran. Están aquí. Civilizaciones enteras desaparecieron de la noche a la mañana. Sin diplomacia, sin piedad, solo fuego del cielo y ruinas ennegrecidas. Y durante mucho tiempo, la galaxia no hizo nada. El Consejo de los 11, compuesto por las especies alienígenas más avanzadas del cuadrante, eligió la supervivencia sobre la resistencia. Evacúen y retírense, dijeron. Conserven el conocimiento. Esperen a que pase la tormenta. Pero la tormenta nunca pasó. Simplemente creció. Los Drexar eran brutales monstruos insectoides con tecnología avanzada y sin ningún interés en nada más que el dominio. Habían arrasado 3 sectores en 4 años galácticos y nadie, ni siquiera la clase guerrera, los había frenado. Fue entonces cuando comenzaron los rumores sobre una nave de guerra de una raza olvidada. Una nave construida con un solo propósito: destruir. Los humanos habían desaparecido durante décadas. Oficialmente eran primitivos desobedientes con un inquietante amor por el caos. Extraoficialmente, eran temidos. Se rumoreaba que habían sido expulsados del Acuerdo Galáctico por su negativa a desarmarse. Lo llamaron seguridad. El Consejo lo llamó locura. Los humanos no solo luchaban, lo disfrutaban. Y así la humanidad se desvaneció de la memoria galáctica hasta la batalla de Kir 4. Kir era un planeta comercial de nivel medio, nada especial, pero era estratégico. Y cuando los Drexar descendieron, el Consejo ni siquiera se molestó en enviar ayuda. Ya estaba descartado. Pero esa noche el cielo cambió. Los drones de vigilancia del Consejo captados en la nave nodriza Drexar, grande como una luna pequeña, flotaba sobre el planeta. Sus cañones brillaban con energía prefuego. Debajo, los civiles gritaban intentando alcanzar los búnkeres subterráneos. Entonces los escáneres fallaron solo por un segundo. Luego otra vez. Y de repente, una lectura: nave clasificada detectada. Sin origen, sin ID de Consejo, nada. Hasta que se desmanteló. Era larga, negra y silenciosa. Su silueta cortaba el espacio como una cuchilla. Sin colores llamativos, sin pins de traducción, solo un nombre grabado en acero marcado en el casco: HSS Vengeance. La nave Drexar se detuvo, probablemente confundida. Luego cargó armas. La nave de guerra humana no esperó. Disparó un solo tiro, pero no de ningún armamento de Consejo. Esto era diferente. Un ardor denso con un sonido que hacía temblar los huesos incluso a través del vacío. El tipo de potencia de fuego que no regulas. El tipo que entierras profundamente en leyes militares olvidadas. La nave Drexar se estremeció. Sus escudos se agrietaron como vidrio. Y luego, para la incredulidad de todos, se retiró. Por primera vez en la historia galáctica registrada, el Drexar corrió. La grabación se volvió viral. Los susurros se convirtieron en mensajes desesperados: encuentra a los humanos, los necesitamos y tienen naves como esa. Pero los humanos no responden a las llamadas. Al menos no educadamente. El HSS Vengeance no envió un mensaje sin contacto, sin comunicaciones. Simplemente se desvaneció en la oscuridad. Los Drexar se reagrupó, atacaron el doble de fuerte a Goran Prime, tratando de enterrar la vergüenza a otro planeta. Se fue, pero había algo diferente ahora: miedo a la galaxia nunca. Había visto los Drexar temer a nada, pero temían a esa nave, y lo que el Consejo no sabía, lo que nadie sabía, era que el Vengeance no estaba solo. Era el primero. Los humanos estaban observando, habían estado observando, y ahora regresaban. Los Drexar no estaban acostumbrados a perder, especialmente no contra una nave de una especie que habían asumido que estaba extinta o demasiado primitiva para importar. Pero después de Kirill 4, algo en su colmena cambió sus estrategas. Esos grotescos cerebros telepáticos suspendidos en tanques de nutrientes dejaron de subestimar a la humanidad. Ellos comenzaron a hacer planes para ellos. Para el miedo de los Drexar no era una emoción, era una alarma en la mente colmena, una señal que gritaba una amenaza impredecible. Y la imprevisibilidad era algo que los Drexar no podían controlar. Eso lo hacía peligroso. La supermente, encaramada en órbita sobre los restos destrozados de Goran Prime, convocó a todos los exploradores supervivientes, drones y bestias de guerra, al sector 12, donde había estado Kir Tor. Las órdenes eran simples: rastrear la nave de guerra humana, analizar, capturar, diseccionar. Incluso trajeron a los Reavers, asesinos Drexar genéticamente diseñados, creados para una sola cosa: cazar amenazas raras. Pero los humanos ya se habían marchado. En la zona muerta,
Más allá del espacio regulado por el Consejo, el HSS Vengeance flotaba a la sombra de una luna rota. En su interior no se parecía en nada a las naves de Consejo, con sus suaves curvas e iluminación ambiental. El Vengeance era de acero, cables, viejas cicatrices de batalla y luces parpadeantes. El aire transportaba un leve olor a circuitos quemados y sangre, y en su corazón se encontraba la comandante Lynn Vale. No era diplomática, no era política. Fue forjada en la guerra, cortada de la última generación de soldados de la Tierra antes de que se oscurecieran. Sus ojos estaban cansados, su voz áspera por años de aire reciclado y demasiados malos recuerdos. Pero sus manos firmes como la muerte. Volvió a mirar las grabaciones de Kirill 4, no fuera de orgullo pero cálculo. El disparo que atravesó el escudo de la nave nodriza Drexer había sido de su prototipo de núcleo ferroviario. Solo les quedaban 2 rondas. ¿Alguna noticia de la Tierra?, preguntó. Su oficial táctica, JYN, levantó la vista de la consola. Sigue en silencio de radio. El cuartel general no reconoce las transmisiones del Consejo. Sin cambios. Vale resopló. Por supuesto que no. Típico. Eso era lo que pasaba con la humanidad cuando el Consejo los expulsó hace décadas. Los humanos no rogaron para quedarse, desaparecieron, apagaron todas las balizas, no dejaron rastro, habían hecho un pacto. Si la galaxia no los quería, entonces la galaxia podría sobrevivir sin ellos, pero la galaxia no sobrevivió. Los tratados de paz del Consejo valían menos que las estrellas cerca de las que flotaban. Todas las especies se habían desarmado, se habían ablandado, intercambiaron sus armas por filosofía. La humanidad no completamente Val se puso de pie y caminó hacia la ventana de la cubierta de mando. Afuera las estrellas brillaban frías y distantes. En algún lugar allá afuera la Tierra todavía giraba. Seguía observando, pero ni siquiera ella sabía exactamente a dónde, y no estaba regresando todavía, no, dijo la comandante JYN de repente, urgencia en su voz. Tenemos un ping, múltiples naves cayendo de la disformidad firma de Drexar. La mandíbula de Val se apretó. ¿Cuántas? 14. Ninguna nave nodriza, pero una clase rehaber reconocimiento pesado. Sonrió con suficiencia. Están enviando perros para olfatearnos, órdenes que olfatee la venganza. No se ocultó esta vez. Se mantuvo visible como un cebo en espacio abierto. Las naves de guerra Drexar se acercaron. Armas cargadas. Una de ellas pulsó una señal de advertencia en código estándar. Retírense. Prepárense para la captura. Vale se inclinó sobre el comunicador. JYN reproduce mensaje. Parpadeó. ¿Qué mensaje? El que grabé después de Kir 4. Asintió y pulsó algunas teclas. Una voz humana distorsionada crepitó en el campo de batalla, enojada, cansada y clara. Al Drexer. Mente suprema. Querías conquistar. Deberías haber revisado debajo de la cama antes de despertar al monstruo. ¿Quieres guerra? Simplemente la encontraste. Y entonces cortó la comunicación. Fuego, dijo Vale. La venganza iluminó a Railcore. La ronda número 2 gritó a través de la oscuridad y se estrelló contra la nave Drexar Rehaver, partiéndola por la mitad, como un melón bajo un martillo. La onda expansiva destrozó a otras 2. Las naves restantes se dispersaron, pero Vale no los perseguía. No tenía munición para eso. Quería que corrieran. Déjalos que informen. Has de saber a la mente suprema. Los humanos no estaban. Acababan de regresar, estaban cazando. Los Drexer no se retiraban a menudo. No era parte de su naturaleza. Pero cuando los restos fracturados de su flota de reconocimiento regresaron cojeando la mente suprema, algo dentro de la colmena cambió de nuevo. Esta vez, con más urgencia, con más caóticamente. Los humanos eran reales. Eran peligrosos y, peor aún, eran impredecibles. La mente suprema emitió una anulación de emergencia en todos sus grupos de flotas. Pausó la siguiente ola de asaltos planetarios y, en su lugar, concentró toda su fuerza computacional en una pregunta. ¿A dónde se habían ido los humanos todos estos años? Esa respuesta no estaba en ningún archivo de Consejo. No estaba en ningún registro de ruta comercial ni en las cartas de la Alianza. La humanidad no había desaparecido sin más. Se habían enterrado bajo mitos y miedos. Incluso el Consejo no sabía qué había sucedido realmente. Asumieron que la humanidad se había fracturado. Tal vez se había extinguido después de su exilio. Pero la verdad, estaba oculta en un pequeño planeta quemado en el borde de un sistema sin marcar, la Tierra. Bajo capas de polvo y silencio, la Tierra había evolucionado en secreto. Después de ser exiliados por el Consejo, los líderes humanos tomaron una decisión brutal. Cortaron toda comunicación,
Quemaron los satélites, apagaron los relés del espacio profundo. No querían ser encontrados hasta que estuvieran listos. Y listos se habían convertido. La superficie de la Tierra era un páramo a propósito, un señuelo, un mensaje para cualquier observador curioso de que la humanidad había colapsado. Pero enterrado en las profundidades de los viejos continentes, en cavernas reforzadas con acero neutroneum, estaba la cuna, un complejo subterráneo que abarcaba medio hemisferio. Aquí la humanidad prosperó. Entrenaron, investigaron, construyeron armas que ni siquiera el Consejo podía imaginar. Diseñaron naves de guerra como la Venganza. Pocas, sí, pero letales. Y lo más importante, recordaron. Cada ataque de Drexar en la galaxia había sido monitoreado, catalogado y analizado. La humanidad nunca había desaparecido del todo. Habían observado desde las sombras, construyendo armas mientras el resto de la galaxia se desarmaba en nombre de la paz. Lo sabían hoy. Vendría el día en que alguien como Drexar vería la debilidad y vendría por todo. Y ahora ese día había llegado. Dentro de la cuna, los oficiales de más alto rango del ejército oculto de la Tierra estaban de pie alrededor de una mesa brillante mirando una simulación de la galaxia. Las zonas rojas de los territorios ocupados por Drexar se propagaban como un virus. Pero ahora, parpadeando en medio de lo negro, había un pequeño punto azul. La Venganza. El comandante Vale se puso en contacto. El general Reves dijo que era un viejo halcón de guerra con pulmones cibernéticos y media cara hecha de cromo de grado militar. Compromiso exitoso. Ella envió el mensaje. Y el consejo le preguntó al ministro Tari, jefe de diplomacia estratégica, aunque la diplomacia no había sido útil durante mucho tiempo. Reves seguía en silencio, o demasiado asustado para admitir que nos necesitan. Una pausa. Entonces Tari se inclinó hacia adelante en voz baja. Es hora, ¿no? Reves asintió. Sí, no más sombras, no más escondites. El Drexer eligió una pelea con la especie equivocada. Activa la flota. De inmediato, las alarmas sonaron suavemente por toda la cuna. Los hangares del tamaño de las ciudades rugió a la vida. Enormes naves de guerra que durante mucho tiempo se creyeron desguazadas o destruidas, se encendieron. Sus núcleos vibraban como dioses dormidos que despertaban. Uno por uno, los nombres se iluminaron en una pantalla gigante sobre la cubierta de operaciones HSS. Retribución HSS, Señor de la Guerra AS, Martillo Fantasma AS, Amanecer Final y docenas más. Cada nave era pilotada por los mejores soldados de la Tierra, entrenados no para la defensa, sino para una guerra de nivel de extinción. Estos no eran pacificadores, eran vengadores. Mientras tanto, la comandante Vale a bordo del Venganza recibió una señal cifrada prioritaria. Leyó las palabras parpadeantes y sintió que se le revolvía el estómago, no de miedo, sino de anticipación. Ya no está sola. La flota está en ruta. Se reclinó en su silla con un fantasma de sonrisa en sus labios. Veamos cómo manejan los Drexer la segunda ronda. Pero allá afuera, en las estrellas, los Drexer no estaban inactivos. La supermente ya había cambiado sus estrategias. No más exploradores, no más sondeos. Traería toda su fuerza, todas las colmenas, todas las naves. Invadiría la Tierra antes de que los humanos podían reunirse porque en lo profundo del colectivo, Drexer un miedo que nunca habían conocido había echado raíces, el tipo de miedo que solo los humanos podían inspirar. El espacio nunca había estado tranquilo, pero ahora gritaba sensores a lo largo de la galaxia se iluminaron. Mientras los Drexer hacían su movimiento, miles de naves de guerra emergieron de grietas de vacío desgarros como agujeros de gusano en el espacio que abrieron usando energía robada de estrellas moribundas. Estas ya no eran flotas de exploración, estas eran colmenas de exterminio. Su objetivo no era un mundo del consejo, no era un centro comercial, era la Tierra, la mente suprema. Había aprendido que la humanidad no era una especie olvidada aferrándose a tecnología antigua, habían planeado evolucionar y entrenarse en aislamiento, y ahora que la HSS Venganza los había expuesto de nuevo, la mente colmena había llegado a una conclusión: eliminar la fuente antes de que se propague el enjambre. Drexer se acercaba como un maremoto de acero vivo, inquebrantable, implacable e imposiblemente vasto, pero ya era demasiado tarde. La luna de la Tierra cambió, no era una luna ya no. No lo había sido desde que los humanos la convirtieron en la Luna Base 1, una fortaleza de defensa orbital camuflada. Su superficie se abrió, revelando colosales baterías de armas. Continentes enteros de silos de misiles automatizados giraron en su posición.
Desde las profundidades de la superficie de la Tierra, docenas de naves de guerra se lanzaron, ocultas durante décadas, esperando este momento. No eran tan grandes como las naves de la colmena Drexer. No necesitaban serlo. Eran naves humanas, cada una diseñada para perforar cuerpos celestes, cada una pilotada por personas que crecieron entrenando para esto. La comandante Vale, ahora flanqueada por 2 cruceros humanos más, recibió sus órdenes de combate. Retrasar el enjambre hasta que llegue la flota principal de la Tierra. Genial, murmuró golpeando la consola agrietada. 3 naves contra una plaga espacial. Mejores probabilidades de lo habitual, sonrió JYN. El Vengeance giró hacia el avance Drexer entrante. Con sus núcleos de rieles recargados y los condensadores de armas a plena carga, se lanzó directamente a la oscuridad. La primera nave Drexer en enfrentarse a ellos, una clase cosechadora de alas afiladas, ni siquiera disparó. El cuerpo de rieles del Vengeance quemó un agujero fundido directamente a través de su tórax. 2 más subieron por estribor. JYN gritó. «Déjalo», respondió Vale. Las 2 naves de apoyo humanas, el HS-Sembekla y el HS-Worden, se separaron y cortaron limpiamente el flanco enemigo. El diseño de naves humanas priorizó la fuerza bruta frontal y la brutal maniobrabilidad. No bailaron en el espacio como naves del Consejo. Pelearon. Intimidaron. Los Drexer no estaban acostumbrados a ser golpeados tan fuerte. Uno de su colmena naves repletas de torretas cañonadas y rompedores ácidos lanzaron un asalto total contra la atmósfera terrestre, pero nunca lograron salir de la Luna Base 1. La lanza celestial se activó. Un prototipo de arma de río orbital era capaz de disparar una varilla de tungsteno sólido a la mitad de la velocidad de la luz. Solo necesitó un disparo. La lanza atravesó el espacio, impactó en el centro de la nave colmena y no se detuvo. Siguió avanzando, destrozando 2 naves Drexar más antes de desaparecer en el espacio profundo. El resultado: 3 naves destruidas y silencio en la red neuronal del enjambre. Una pausa repentina, un vacío, una emoción, confusión, miedo. Abajo, en la cubierta de mando de la Tierra, el general Reeves observó cómo se desarrollaba la batalla. Cada instinto en su cerebro conectado a la guerra gritaba: «Aprovechen la ventaja». «Lancen flota completa», ordenó. «Todas las unidades, no más secretos. Vamos». Ruidoso por la Tierra y su órbita. 100 naves de guerra saltaron a la batalla. Sin capas, sin sigilo. Su llegada fue un trueno en el espacio. Llovió fuego de las estrellas. Las naves humanas no planearon. Cargaron. Dentro del enjambre algo vaciló. La mente suprema Drexer recalculó. La humanidad ya no estaba aislada. No estaban fracturadas. Estaban unificadas, disciplinadas y, lo peor de todo, sabían cómo ganar. Envió un pin de socorro a través de su red, una señal destinada solo a la antigua transmisión de guerra Drexer. Siendo tan violentos, habían sido encerrados incluso de su propia colmena por miedo a devorar el enjambre mismo. A la mente suprema ya no le importaba. Preferiría arriesgar su propio colapso que perder contra los humanos. Pero los humanos tampoco estaban terminados. El HSS Retribution, la nave de guerra más grande de la Tierra, saltó a la órbita. Era del tamaño de una pequeña ciudad y oscura como una nave funeraria con una palabra brillando a través de su lado blindado: «Nunca más». La comandante Vale lo vio aparecer en sus miras y susurró: «Vaya, vaya, parece que los viejos bastardos trajeron las armas pesadas». El Drexer había venido a destruir la Tierra, pero la Tierra ya no era un planeta. Era un arma. Venían del vacío entre estrellas. Los antiguos. La última apuesta del Drexer. La hechicería. Incluso la supermente tembló cuando los despertó. No por miedo. El miedo era un lujo que no poseía, sino por la fría lógica de la colmena. Estas no eran naves. Eran armas vivientes, creadas durante las primeras conquistas del Drexer, cuando la galaxia aún ardía fresca con las cenizas de sus primeras víctimas. No tenían nombre ni idioma, solo un comando: destruir. Mientras que la mayoría de las naves Drexar parecía metal dentado fusionado con biotecnología, las naves de la hechicería eran algo completamente diferente, completamente vivo en todos los sentidos. Cada una era una bestia biomecánica colosal del tamaño de lunas, envuelta en una armadura de hueso muscular y una piel de tinta vacía que brillaba. Con un color antinatural, los ojos palpitaban a lo largo de sus cascos. Las extremidades arañaban el espacio mismo al moverse.
En su interior residían los instintos más antiguos y violentos del enjambre, y ahora venían hacia la Tierra. En la cubierta de mando del HSS Retribution, el general Reeves observaba los escáneres de largo alcance y guardó silencio durante un largo rato. A su alrededor, los oficiales se movían nerviosos. Incluso los veteranos más curtidos observaban las lecturas con el rostro pálido. «¿Estamos viendo un planeta?», preguntó uno finalmente. «No», dijo Reeves rotundamente. «Eso no es un planeta. Es un monstruo». En toda la flota, la preparación para el combate estaba al máximo. Las matrices de escudos cargadas, los conjuntos de cañones fijados en modo objetivo y todas las naves humanas reposicionadas en un enorme arco alrededor de la órbita terrestre. El plan era simple: mantener la línea. Pero nadie subestimó lo que se avecinaba. El comandante Vale, ahora atracado temporalmente en el Retribution, se encontraba hombro con Reeves observando la señal visual, mientras una de las naves de guerra atravesaba un campo estelar como una serpiente del infierno. No lo deformó. Desgarró primero las mandíbulas espaciales, chillando a través de frecuencias no destinadas a que ninguna mente las oyera. «Señor», llamó JYN por el comunicador. Desde el Vengeance, aún en órbita. El Drexer acaba de dejar caer una de sus naves. La nave de guerra la devoró. «Velo», siseó entre dientes. «Ni siquiera el enjambre puede controlarlos». «No quieren», Reeves murmuró. «Solo quieren que la Tierra se rompa antes de que los humanos unan la galaxia». Y eso es exactamente lo que había empezado a suceder. En todo el Consejo Espacial, las especies alienígenas que una vez le dieron la espalda a la humanidad observaban con incredulidad la defensa de la Tierra. Algunos enviaron mensajes, otros enviaron naves. Nada coordinado todavía, pero algo estaba cambiando. La galaxia comenzaba a recuperarse, pero la Tierra no podía esperar. No con esas cosas. Mientras la primera entidad de Varka se acercaba a la órbita, la red de defensa planetaria de la Tierra disparó todo: cañones de riel, cargas de plasma, lanzas EMP, pero nada la detuvo. La criatura se retorció en el espacio medio, absorbiendo energía a través del vacío estratificado, carne contraatacando. Ni misiles ni láseres. Rugió, un profundo rugido subespacial que destrozó 2 naves humanas desde el interior. La Venganza, aún en la órbita inferior, recibió un impacto cercano. La integridad del casco cayó a 41%. En el interior, chispas saltaron mientras las consolas, sobrecargadas, JYN fue arrojada contra la pared. La sangre le corría por la mejilla. Vale apretó los dientes y golpeó el panel con el puño. «Devuélvanos al aire». Otro grito de la Varcast y una de las torres orbitales de la Tierra se partió por la mitad. Metal y fuego cayeron sobre el Pacífico. Entonces llegó el momento del Retribution. «Objetivo fijado», gritó el oficial de artillería. Reeves dio la orden. El cañón principal del Retribution disparó su núcleo de juicio, un proyectil de fusión superdenso, envuelto en espuma cuántica. El retroceso solo rompió parte de su columna trasera, pero el impacto resultante. El Varkas volvió a chillar, pero esta vez con dolor. Dolor real. El proyectil atravesó 3 de sus extremidades y se incrustó profundamente en su torso, donde comenzó a detonar internamente. La criatura se revolvió, arrastrando escombros y naves Drexer aún más pequeñas hacia su gravedad. Pero no murió. Simplemente giró. Directamente hacia la Tierra. Directamente hacia la Retribución. Venía, y esta vez, no rugía. Estaba cargando. Vale dio un paso adelante. «Llévame, de vuelta a la Venganza. Aún tenemos la última ronda de núcleo de ferrocarril». Reeves la miró. «Esa cosa es una pesadilla. No sobrevivirás a esa carrera». Ella sonrió con suficiencia. No planeaba hacerlo. Hizo una pausa. Luego asintió rígidamente. «Haz que cuente». El Vengeance cojeó a través de la órbita baja. Su casco quemó un motor parpadeando como una estrella moribunda. Todos los sistemas crujieron cuando la comandante Vale volvió al puente. La sangre corriendo por su antebrazo. Los ojos fijos en la sombra creciente. Adelante, la entidad de guerra era tan masiva que bloqueaba el sol. Todos los sensores gritaban advertencias. No solo estaba viva, estaba furiosa. Trozos de la nave Drexer destrozada aún flotaban alrededor, sus extremidades como trofeos del enjambre que devoró. La flota de la Tierra seguía disparando, martillándola con todas las armas a su alcance.
pero seguía avanzando. Carne regenerando, huesos moviéndose en pleno vuelo. Ojos a lo largo de su cuerpo parpadeando en patrones que nadie podía descifrar. Se dirigía directo a la retribución. ¿Dónde estamos, energía del núcleo ferroviario?, preguntó Vale, dejándose caer en su silla de mando. JYN se limpió la sangre de la frente con voz temblorosa. Tenemos suficiente carga para un disparo. Eso es todo. Ella asintió. Entonces no fallaremos. Comandante, dudó. Si disparamos así, el retroceso cercano podría partirnos por la mitad. Vale no parpadeó. Si no disparamos, esa cosa parte la Tierra por la mitad. El Vengeance avanzó a toda velocidad, aplicando hasta la última gota de energía en aceleración. Necesitaban línea de visión para el disparo y eso significaba acercarse peligrosamente. Demasiado cerca. Dentro del Varcast, antiguos sistemas biológicos reaccionaron. Espinas emergieron de sus flancos. Los cañones Khitan se iluminaron, preparándose para disparar. «¡Armas en camino!», gritó JYN. Val no se inmutó. «Escudos completos hacia adelante. Desvíen todos los sistemas no esenciales». «¿Te refieres al soporte vital?». «Sí». El Vengeance avanzó a través del campo de escombros. Una cápsula Drexar les rozó el ala. Otra ráfaga contra su escudo. El fuego rugió por la cubierta inferior, pero nadie se detuvo. Todos los miembros de la tripulación sabían lo que era. No era una misión. Era una carga suicida. «Apuntado», jadeó JYN. «Tenemos una oportunidad». Vale se levantó. El ojo central de la criatura se abrió de par en par. Su pupila brillaba como una singularidad. Podía sentirla mirándola. «No es la nave, es ella». Se inclinó sobre el comunicador y envió un último mensaje al comandante de retribución Val del HSS Vengeance, preparando el último disparo. «Si esto no funciona, quemen todo. No dejen que esta cosa llegue a la Tierra». Y entonces se giró hacia JYN. «Fuego». El cuerpo ferroviario gritó. El arma extrajo energía de la columna vertebral de la nave, quebró la cubierta, dobló la estructura del Vengeance casi por la mitad y disparó una bala de feromasa, sólida envuelta en plasma magneto. Un arma tan densa que casi rompió la gravedad al pasar. La bala golpeó al vehículo de guerra muerto en el ojo central. Siguió un silencio, no del tipo pacífico, sino del que llega justo antes de que algo explote. Entonces impactó. El ojo se hizo añicos como un cristal quebradizo. La energía interior surgió como una supernova atrapada en una jaula. La bestia se revolvió chillando en cada frecuencia conocida. Relámpagos brotaron de sus extremidades. Su cuerpo se dobló hacia adentro como una estrella moribunda colapsa. Sobre sí misma, «Sácanos de aquí», gritó Vale. «Los motores están fritos». No escaparon, no del todo. La onda expansiva los golpeó de frente. La venganza se extendió en espiral desgarrando el casco. Lo último que Vale vio fueron las llamas alcanzando el puente. Entonces, oscuridad de vuelta en la tierra. El Retribution rastreó los signos vitales del Varcas, lo poco que pudieron entender, y después de 30 agonizantes segundos, la entidad Varcas estaba muerta. La humanidad había hecho lo que ninguna especie de la galaxia había logrado hacer. Había matado a un dios. La calma del Retribution cobró vida con estática. Una voz confusa se abrió paso. «¿Sigue viva la comandante Vale?». La tripulación del puente guardó silencio. Reeve se inclinó con el corazón latiendo. «¿Repite eso? ¿Está viva?». La señal crepitó y luego se aclaró. «Aún respira. La nave se ha ido, pero yo no. Contra todo pronóstico, Vale había sobrevivido. Una sola cápsula de escape flotó entre los restos del Vengeance, quemado, retorcido, pero intacto. Los humanos la jalaron. Despertó horas después en una enfermería. Tubos en sus brazos, dolor en cada célula de su cuerpo. Reeves estaba sentado cerca, expresión ilegible. «Lo lograste», dijo en voz baja. Vale hizo una mueca. «Te dije que no fallaría». Entonces se desmayó de nuevo y afuera, sobre la tierra, las estrellas estaban tranquilas. Por ahora, la nave de guerra estaba muerta. Las estrellas se habían calmado, pero el silencio nunca significó paz. Solo significaba que todos estaban escuchando. A pocas horas del ataque final de la venganza, el otrora silencioso Consejo Galáctico regresó a la mesa como diplomáticos en pánico después de una pelea de bar que fingieron nunca haber comenzado. Señales huecas se vertieron en los sistemas exteriores de la Tierra, súplicas de negociación, ofertas de apoyo, disculpas cuidadosamente redactadas que bailaban alrededor de sus décadas de abandono. La Tierra no respondió a ninguna de ellas. No tenían que hacerlo porque la galaxia acababa de presenciar algo que ninguna alianza de tratados o resolución diplomática había logrado jamás. Una nave de guerra Drexer había caído.
no por las fuerzas del Consejo, ni por algún milagro, sino por una sola especie olvidada que habían etiquetado como demasiado agresiva para integrarse. Ahora esos mismos agresores eran la única razón por la que la mitad de la galaxia aún existía. La comandante Vale seguía recuperándose en la bahía médica a bordo de la Retribución. Se despertó para encontrar su habitación llena de oficiales. El general Reeves estaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Parpadeó, a través de la neblina de ¿analgésicos qué? Sin flores. Ella dijo con voz áspera. Tienes 37 especies solicitando. Entrevistas. Reeves dijo secamente. Y el Consejo quiere ofrecerte su más alto honor. Val intentó incorporarse, pero hizo una mueca. Pueden llevárselo a la fuerza. No guardela. Galaxia para un alfiler y un discurso. Pensamos que dirías eso. ¿Qué hay de Drexer? El rostro de Reeves se ensombreció. El resto del enjambre se está retirando. Ese disparo de Raíl hizo más que matar a una nave de guerra. Los asustó. Por primera vez en su historia, se están retirando, reorganizándose. Val entrecerró los ojos, lo que significa que volverán. Reeves asintió. Con más peores. Ella exhaló lentamente. Entonces tenemos que estar listos. Esa era la nueva conversación ahora. No puede la humanidad defenderse a sí misma, sino quien liderará la galaxia a la guerra. A través del Consejo, la agitación espacial estaba en ebullición. Las especies que alguna vez fueron leales al Consejo habían comenzado a enviar enviados a la Tierra en su lugar. El comercio ofrece alianzas militares. Los guerreros Brach incluso propusieron entrenamiento de combate conjunto, admitiendo públicamente, los humanos los habían superado. La credibilidad del Consejo se desmoronaba una a una, y en su lugar, la humanidad se alzaba no como conquistadores, sino como el último muro confiable entre la supervivencia y la extinción. En el Comando Tierra comenzaron los debates. Algunos líderes querían aprovechar el momento para romper el Consejo por completo y formar una coalición galáctica liderada por humanos. Otros advirtieron de repetir los errores de los antiguos imperios. Vale fue convocada al Consejo de Guerra 3 días después de despertar. Su cuerpo aún le dolía. Su brazo izquierdo estaba envuelto en un vendaje neurológico y cada paso le hacía gritar las costillas. Pero cuando entró en la cámara, todos se pusieron de pie. Incluso Reeves. No perdió el tiempo. No somos políticos, dijo. No necesitamos medallas y no estamos aquí para ondear banderas. Seguimos en guerra. Una pantalla se iluminó detrás de ella mostrando los últimos escaneos del espacio profundo. 3 lecturas más de Varkas. Todos moviéndose, todos hambrientos. Los Drexer no han terminado. Están aprendiendo, evolucionando. La supermente. No cometeré el mismo error 2 veces. La habitación se quedó en silencio. Dio un paso adelante. Ahora la voz era más fuerte. Si la galaxia quiere la paz, tendrá que luchar por ella. No con tratados, ni con silencio, sino con acción. La Tierra se mantuvo sola y ganó. Imagina lo que podríamos hacer juntos. Reeves se colocó a su lado. La pregunta ahora no es quién lidera, sino quién sigue dispuesto a luchar. Mensajes de facciones alienígenas inundaron las comunicaciones ese día. No solo mensajes de apoyo, sino solicitudes de alistamiento. Pilotos de Taeti, estrategas de Oran, incluso desertores del Consejo ofrecían información. Por primera vez, la humanidad no era la forastera. Era en el centro. Pero en algún lugar mucho más allá del espacio cartografiado, en los mundos colmena ocultos de Drexer, la mente suprema había comenzado a crear algo peor que la máquina de guerra, algo más grande, algo destinado a borrar no solo la Tierra, sino también el recuerdo de ella. Y ya se estaba moviendo. La mente suprema tenía una última carta que jugar. En el frío y antiguo vacío más allá del espacio cartografiado, donde los hijos murieron sin haber sido nombrados, se despertó. La pesadilla más profunda, la única arma que tenía sellada, incluso de sí misma, se llamaba la Estrella Hueca. No era una nave, ni una bestia, ni siquiera una nave de guerra. Era una colmena del tamaño de un planeta, construida en secreto durante milenios, envuelta en carne y armadura de Drexer vivientes, fusionada con los restos de civilizaciones consumidas. En su interior, miles de millones de soldados latentes pulsaban bajo una corteza ennegrecida, mientras su núcleo ardía con la red neuronal de 100 fragmentos sobreminados, cosidos en un único dios pensante. La Estrella Hueca no se movía como una flota.
Devoraba sistemas y se dirigía directamente a la Tierra. De vuelta en la Tierra, las alarmas de guerra resonaron en todos los continentes por primera vez desde el primer éxodo. La retribución y lo que quedaba de la flota ya estaban a la mitad de su fuerza tras la batalla de las naves de guerra. Y, sin embargo, la nueva amenaza era mucho mayor. Pero esta vez, la humanidad no estaba sola. En la órbita terrestre, se había reunido un nuevo tipo de flota. El estandarte no llevaba la bandera de la Tierra. Tampoco llevaba los consejos. Llevaba un símbolo recién acuñado, una estrella blanca dividida con una línea roja. La resistencia unificada a los humanos se alzan contra una docena de otras especies una vez fracturadas ahora. Permanecen como una sola, no más escondites, no más esperas en el centro de la formación. La comandante Vale se paró una vez más en un puente reconstruido del Vengeance 2 con su antigua tripulación a su lado, la nave original. Se había quemado, ella no lo había hecho y ahora ella lideraba. Toda la maldita galaxia abrió las comunicaciones con la flota aliada. Esta es la comandante Vale, todos han visto lo que hicieron planetas quemados. Gente borrada, esta es nuestra última batalla, pero no se trata de la Tierra, se trata de la idea de que ninguna especie puede ser borrada sin luchar. Trazamos la línea, aquí mantenemos la línea ahora, haz que se arrepientan de haber pensado que nos quedaríamos en silencio. La estrella hueca emergió del oscuro espacio en el borde del sistema de Saúl, eclipsando la distante luz de Neptuno. Incluso millones de kilómetros de distancia, su presencia era abrumadora. Zarcillos de tamaño de planetas se extendían hacia afuera. Los rayos se arrastraban por su corteza como venas, hablaban a cada mente que tocaba a un humano sintético alienígena con un solo resonando. Orden someterse, pero nadie lo hizo, la resistencia lo golpeó. Con todo, oleada tras oleada de fuego coordinado, desde el cuerpo de juicio de la retribución hasta lanzas de plasma Vrei. Redes PEM alienígenas que crujieron a través de su piel de escudo. La estrella hueca respondió abriendo sus fauces. Las naves se desvanecieron docenas en un abrir y cerrar de ojos. Escuadrones enteros fueron tragados. Enteros, pero siguieron luchando. Val lideró una formación de ruptura directamente hacia el núcleo. Esta cosa no está viva, le dijo a su tripulación. Ni siquiera es un planeta, es una tumba, vamos a enterrarla. Dentro de la estrella hueca, los pensamientos colectivos de la mente suprema comenzaron a fracturarse. No había esperado una resistencia a esta escala, no de ellos. Los humanos, los irracionales, los testarudos, los que cuando se les dijo que murieran se levantaron y dijeron no. Y entonces, como un pulso a través del espacio mismo, llegó el movimiento final de la Tierra. Un prototipo de arma largamente guardado en reserva, un mecanismo de seguridad, un regalo de un científico moribundo que una vez advirtió a consejo que lamentarían ignorar a la especie primitiva. La lanza del alma, un rayo, un arma impulsada por la propia corona solar. Disparó directamente a través de la abertura del Vengeance 2 creada por el escuadrón de ataque de Val. El rayo desgarró el núcleo neuronal de las estrellas huecas. La retroalimentación gritó a través del espacio, mientras los fragmentos de la supermente comenzaban a colapsar sobre sí mismos. La bestia gimió, no en audio ni en sonido, sino en distorsiones gravitacionales que doblaron la luz y el espacio a su alrededor. Y luego implosionó. La estrella hueca se derrumbó, arrugándose como un sol moribundo que se desvanece en una M negra propia. Silencio seguido. Silencio verdadero. Ningún hechizo de guerra, ningún enjambre, ninguna voz en sus mentes exigiendo rendición, solo una galaxia mirando a la Tierra. Ahora, el último muro entre ellos y Oblivion, y al darse cuenta de lo que acababa de suceder, la comandante Vale, ensangrentada, exhausta, apenas manteniéndose erguida, miró fijamente. Por la ventana del Vengeance 2 se acabó, susurró JYN. No respondió de inmediato, solo miró fijamente. Al todo se mueven hambrientos los Drexer, no han terminado, están aprendiendo, evolucionando la mente suprema. Comienzo porque la paz no era la ausencia de guerra, era la promesa de que, si la guerra alguna vez volviera, la humanidad estaría esperando.